Bienvenidos a Raíces que nos definen, el podcast donde exploramos quiénes somos, de dónde venimos y qué nos hace únicos como venezolanos. Mi nombre es Ciro Alvarado y hoy los invito a un recorrido por uno de los temas más profundos y apasionantes de las ciencias sociales, la identidad. Esa pregunta que desde niños nos acompaña sin que muchas veces nos detengamos a responderla con honestidad. ¿Quiénes somos? Para ponernos en contexto, en el marco de la sociología de la comunicación, la unidad 3 nos propone a reflexionar sobre la identidad nacional y personal como resultado de la influencia de la cultura de masas. Y para entender eso, primero tenemos que ir a la raíz. ¿Qué es la identidad? ¿Qué es la identidad cultural? ¿Y cómo difieren estas dos dimensiones en nuestra vida cotidiana? A lo largo de este episodio vamos a responder estas preguntas apoyándonos en autores como Etkin y Esbarten, Maritza Montero Núñez y la investigadora venezolana Morelva Rojas de Rojas. Comencemos. Empecemos por la base. ¿Qué entendemos por identidad? Según Etkin y Esbarten, en el año 1992, la identidad se entiende en una dimensión antropológica por estar enmarcada en la atmósfera cultural del medio social y global, y en una dimensión psicológica por tratarse de una construcción que emerge de las relaciones entre individuos y grupos. Esto es fundamental, ya que la identidad no es una fotografía fija, es un proceso vivo. Se desarrolla dentro de pautas culturales históricas, tradicionales o no, dentro de dinámicas de conflicto, con un periodo evolutivo propio, con un pasado y un futuro, y con un conjunto de significaciones relativamente permanentes. Además, como afirma Acosta en el año 1993, la identidad es la expresión de un conjunto de rasgos particulares que diferencian a un ser de todos los demás. En otras palabras, la identidad es lo que te hace tú y no otro. Así que cuando hablamos de identidad, hablamos de algo que está entre lo individual y lo social. No se puede separar el individuo del grupo, no podemos hablar de cambio individual sin hablar de cambio social. Y es por eso que la crisis de identidad personal y las crisis históricas de una nación generalmente van de la mano. Ahora bien, ¿qué es la identidad cultural? En el terreno de las ciencias sociales, la identidad cultural se caracteriza por su polisemia y su fluidez, lo que ha generado multitud de definiciones y reinterpretaciones. Su estudio formal se situó inicialmente en Estados Unidos, hacia los años 40 del siglo XX, en los dominios de la psicología social, intentando explicar los problemas de integración planteados por la inmigración. Ahora, según Núñez, en el año 2023, la identidad personal y cultural son dimensiones dinámicas e interconectadas que definen qué es un individuo y cómo se ubica en el mundo. Y en esa definición intervienen dos grandes grupos de factores. Primero, los factores internos o psicológicos, la memoria autobiográfica, la autoconciencia, el temperamento y las decisiones racionales que tomamos a lo largo de nuestra vida. Segundo, los factores externos o sociales, el idioma nativo que aprendemos desde la infancia, la estructura familiar en la que crecemos, la educación formal que recibimos y las pautas comunitarias en nuestro entorno directo. Y en el siglo XXI aparece una tercera dimensión que no podemos ignorar, la dimensión digital. La manera en que proyectamos nuestra personalidad y credenciales en plataformas virtuales se ha convertido en un componente esencial de la autenticidad contemporánea. ¿Y en qué se diferencia la identidad personal de la identidad cultural? A veces las confundimos, pero son complementarias. La identidad personal es la respuesta a la pregunta ¿quién soy yo? Son las cosas que te hacen único, tus rasgos de carácter, pasatiempos, metas, experiencias propias. Cambia y crece a medida que vives nuevas situaciones. La identidad cultural, en cambio, es el sentido de pertenencia a un grupo. Incluye tus raíces, creencias, idioma y el lugar donde creciste. Su pregunta central es ¿a qué comunidad pertenezco? Además, para resumirlo con mucha más claridad, mientras la identidad personal evoluciona según las vivencias individuales del ciclo vital, la identidad cultural está determinada por la historia, las tradiciones y los valores compartidos del grupo al que pertenecemos. Ambas influyen mutuamente y ninguna puede entenderse sin la otra. Bueno, llegamos al epicentro de todo este episodio. ¿Cómo se expresa todo esto en nuestra realidad venezolana? La identidad cultural venezolana es el resultado de un proceso histórico largo, complejo y muchas veces doloroso.
La investigadora Morelva Roja de Rojas, en el año 2004, en su artículo publicado en la revista EduCere, plantea que la formación de nuestra identidad estuvo marcada por tres grandes encuentros culturales: el mundo indígena prehispánico, la colonización española y la presencia africana traída forzosamente a nuestras tierras. A diferencia de lo que ocurrió en culturas como la azteca en México o la inca en Perú, donde la solidez de la identidad precolombiana produjo una síntesis con la cultura española, en Venezuela, al ser la población indígena menos numerosa y con menos desarrollo técnico, la cultura española predominó ampliamente en la integración africana por su parte, focalizada por la organización clasista del colonizador europeo. Con el descubrimiento del petróleo en el siglo XX, la identidad venezolana vivió una nueva sacudida. La población rural migró a las ciudades, adoptó el anonimato urbano y comenzó a absorber patrones culturales extranjeros, especialmente estadounidenses y europeos, en la música, el lenguaje, la televisión y el consumo. Este fenómeno, que Manuel Barroso llama copismo, implica la negación de la propia identidad, seguir repitiendo conductas y respuestas ajenas sin lograr construir modelos propios. Sin embargo, no todo es pérdida. El venezolano conserva rasgos identitarios profundos: la calidez humana, el sentido del humor, la musicalidad, la devoción religiosa, el apego a la familia y una historia de emancipación que produjo figuras como Simón Bolívar, Francisco de Miranda y Simón Rodríguez. Lo fundamental, como afirma Rojas de Rojas, es que nuestro pueblo adquiera plena conciencia de su historia para conocer y entender sus conflictos y poder avanzar con identidad propia en un mundo globalizado. Hemos llegado al final de este episodio de Raíces que nos definen, y me gustaría cerrar con un mensaje que espero que se quede en su mente y en su corazón. La identidad no es algo que simplemente se detiene, es algo que se construye, se defiende y se transforma. Para los venezolanos, esta construcción ha sido especialmente difícil. Fuimos moldeados por conquistadores, por la bonanza del petróleo, por influencias foráneas que en muchos casos debilitaron el vínculo con nuestras propias raíces. Pero como nos enseñan Montero, Rojas de Rojas y Etkin, la identidad guarda siempre un núcleo fundamental que nos permite reconocernos a nosotros mismos. Y ese núcleo, la historia compartida, el idioma, las tradiciones, la gesta independentista sigue vivo. Si carecemos de una visión del pasado suficiente para mirar nuestro ser nacional en toda su compleja extensión y hechura, carecemos de la historia en los dos sentidos, como explicación del pasado y como empresa de creación del futuro en el presente. Esto lo dice Urlar Pietri en el año 1992. Conocernos es el primer paso para fortalecernos. Conocer nuestra historia, con sus luces y sus sombras, es lo que nos permite decidir con conciencia quiénes queremos ser como pueblo y como individuos. Les agradezco habernos acompañado en este episodio de Raíces que nos definen. Nos estamos escuchando en la próxima entrega. Que tengan un excelente día.